Hola chicos, buenas tardes. Mirad, ahora mismo me estoy encontrando en uno de los proyectos de las casas que ofrece nuestra empresa y lo que yo os quería comentar, quería en pocas palabras mostraros con los diferentes materiales con los que podemos trabajar. Ahora mismo nos encontramos cerca de Murcia en una de las construcciones que está realizando uno de nuestros equipos y os quería en pocas palabras mostrar la diferencia entre paneles SIP y lo que están utilizando aquí. Por una parte, nosotros, como veis, aquí tenemos los paneles SIP, que en pocas palabras están rellenas de espuma OSB, y por fuera, como veis, es madera. Es un material relativamente bueno, pero honestamente no tanto, sobre todo para familias que quieren vivir 70, 100 años, tener una casa en la que vivan sus hijos o incluso sus nietos, en pocas palabras, una casa duradera. Este tipo de material, como entenderéis, no es tan útil o no es el más recomendado. Ahora bien, el equipo con el que estamos colaborando ahora mismo está utilizando otro tipo de material que incluso es más pesado que este. Este es muy ligero, que como veis también está relativamente relleno de espuma antiincendio y antiplagas, y están utilizando otro tipo de material bastante más resistente. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí estamos hablando de madera y aquí estamos hablando de paneles de hormigón, que son muchísimo más resistentes, que como veis detrás mía esto quedará así. Obviamente luego esto lo taparemos, haremos algo bonito, hacemos un proyecto interesante. Vale chicos, os quería mostrar un poco más de cerca lo que viene siendo los diferentes materiales. Como ya mencioné en la parte anterior, estos serían los paneles SIP, que no son de tanta calidad y son de madera, y quería que veáis pues simplemente la diferencia. Por una parte son bastante más ligeros y la única diferencia es que aquí es utilizado la misma espuma, pero como tal material madera menos resistente y como entenderéis se requieren más cuidados. Ahora bien, el material en el que construimos este tipo de casas, y sobre todo esta, es bastante diferente. Como veis es muchísimo más pesado, es bastante más resistente, y por otra parte tenemos este tipo de material que es el que utiliza nuestra empresa para las construcciones. Es bastante más resistente que los paneles SIP y como dije anteriormente la diferencia es abismal. Este material es muchísimo más pesado, es bastante más duro y es resistente. Como tal proporciona bastante más aislamiento térmico que los paneles SIP y también proporciona una muy buena insonorización. Como tal por dentro es de la misma espuma que los paneles SIP, que son antifuego y antiplagas, que va bastante bien, pero lo que viene siendo el material por fuera es muchísimo mejor. Normalmente este tipo de casas tardan en pudrirse pues bastante más. De hecho no se pudren como los paneles SIP porque no son madera y resisten bastante más años. Si nosotros hablamos que con este tipo de material ya hay que hacer reformas en los primeros 10 años porque es madera y requiere cuidado, al ser paneles de hormigón, uno, no se van a pudrir como estos, y dos, no requieren tantos cuidados. Estamos hablando de que al momento de construcción de una casa en los primeros 20 años tienes que olvidarte de cualquier tipo de reforma, bueno, a menos que tú rompas algo y tendrás que cambiarlo, pero por lo general no tendrás que preocuparte por absolutamente nada. Vale, esto es sobre todo lo que yo quería decir. Espero que la diferencia de material que construyen normalmente en España o en otro tipo de lo que viene siendo fábricas y el material que utilizamos nosotros, como veis la diferencia es mucho más grande. El precio de este material, si vosotros queréis una casa llave en mano, como ya dije anteriormente, estaríamos hablando de unos 1.800 euros por metro cuadrado, o si queréis una casa de este material pero vacía para luego hacer lo que ustedes dejan ahí, estaríamos hablando de unos 800-900 euros por metro cuadrado. Sí, también podemos realizarlo de este tipo de paneles, no hay ningún problema, pero si el cliente quiere una casa duradera, nosotros siempre recomendamos este tipo de paneles. Si nosotros hablamos de precios, por ejemplo, de cuánto costaría hacer una construcción de este tipo de material bastante bueno, que su nombre técnico, si no me equivoco, es Vera, lo conocen así por Europa. Los precios dependen de lo que ustedes necesitéis, depende del proyecto y depende pues también del terreno que ustedes queréis comprar, pero por lo general nosotros podemos realizarles un proyecto completamente terminado llave en mano por 1.800 euros, que sería más barato que el hormigón, sería más barato que los paneles SLC y también sería bastante más barato que ladrillo tradicional.
Y otro punto favorable de este tipo de material es que la construcción se realizará bastante más rápido. Por ejemplo, esta casa es de unos, si no me equivoco, 48 metros cuadrados y su construcción literalmente a nuestro equipo les está llevando un mes, mes y medio. Si nosotros hablamos de construcciones más grandes como por ejemplo 100 metros cuadrados, 120, 150, obviamente llevará un poquitín más de tiempo, pero estamos hablando de 3, 4 meses. Si hablamos de ladrillo, pues como entenderéis, estaríamos tardando un año y pico, y con este tipo de materiales para las personas que lo necesitan ya, que quieren ver su casa ya construida, en 4 o 5 meses la construcción sería ya completamente equipada con todo, con todas las comunicaciones y 100% llave en mano. Eso es muy importante. Cabe destacar que nosotros, todos los proyectos que realizamos con los precios, todo está terminado llave en mano. Es decir, nosotros no dejamos simplemente una casa sin comunicaciones, sin ventanas, o sea, no, nosotros hacemos el proyecto hasta el final. Cabe destacar que esto quiero decirlo, hay algunas personas que son inversores y pues que les interesa simplemente comprar lo que viene siendo la casa con los acabados por fuera, y les interesaría que por dentro está vacía y ellos quieren pues hacerlo todo ellos mismos, poner sus ventanas, poner sus habitaciones y a su placer, por decirlo de alguna manera. Esto nosotros también lo podemos realizar, podemos utilizar este tipo de placas, hacer las terminaciones por fuera y por dentro dejarlo vacío. Aquí en este caso pues el precio bajaría bastante, porque si llave en mano estamos hablando de 1800, si hablamos de dejar la casa vacía el precio bajaría bastante, estaríamos ya hablando de unos 800, 900 euros por metro cuadrado. Esto sobre todo para personas o personas que quieran sin más hacer el proyecto ellos mismos. Esta es una de las partes de la casa del proyecto que he mostrado anteriormente, de la casa de 48 metros cuadrados. Por una parte nosotros tenemos aquí lo que vendría siendo la habitación principal, donde luego estarán las camas, y si pasamos un poco más por acá nosotros tendríamos la ducha o el baño. Aquí depende, el proyecto no es estático, es decir que si una persona quiere realizar el baño un poco más grande y en vez de una ducha pues poner una bañera, también se podría realizar. Y por otra parte la zona final, esta sería la zona más grande de la casa en este proyecto, que en pocas palabras aquí estaría una pequeña cocina y también un pequeño salón. Y también a la hora de la salida, que estaríamos con la puerta, al lado de la puerta, pues tendríamos como una pequeña cobertura básicamente para protegerse del sol, y así en la entrada. Y en todos los huecos que veis tendríamos una pequeña puerta y luego cristales grandes. Es decir, esto es un proyecto con un diseño moderno. Espero que haya quedado todo bastante claro. Si tenéis alguna duda sobre el material, sobre los precios, no dudéis en escribirme. Como veis, me he puesto aquí para que veáis pues más o menos la extensión de la casa. Este por parte sería, digamos, el salón principal y también una cocina. Como veis, se puede obstruir de la manera en la que el cliente le dé en pocas palabras la gana. De hecho, ya tenemos personas que en vez de usarlo como un salón lo están usando como otra habitación, o sea que las posibilidades son bastante grandes. Y otra cosa que quería destacar, normalmente en este tipo de casas pues no vienen lo que viene siendo muebles, tanto como sillas, mesas. Sin embargo, nuestra empresa tiene un pequeño catálogo, pequeño o grande, incluso podríamos decir, de muebles. Así que si vosotros deseáis una casa completamente equipada con todas las terminaciones y también con muebles de diseño bastante buenos, de buena calidad, también lo podemos ofrecer. Así que nada, chicos, muchísimas gracias por ver el video. Como ya dije anteriormente, si tenéis alguna duda, si queréis realizar una llamada, no dudéis en contactarnos. Nosotros en la mayor brevedad posible, incluso los sábados y los domingos que trabajan algunos de nuestro equipo, algunos de nuestro personal, le puede llamar. Así que no dudéis, si queréis, nunca dudéis. Así que nada, llamadnos, dejad solicitudes y os llamaremos. Vale, chicos y chicas, aquí estamos también en uno de nuestros proyectos de construcción. Quería responder a la pregunta que nos hacen muchos, si se puede construir en terreno lo que viene siendo rústico, porque en terreno urbano no hay problema, nosotros podemos hacer una base buena cavando la tierra y una buena base para la casa, pero como ya muchos sabéis, en terreno rústico existen impedimentos, que no se puede conectar agua, no se puede conectar luz y tampoco se puede cavar para hacer lo que viene siendo una base hecha y derecha en la casa. Sí podemos construir una casa en terreno rústico, porque nuestra empresa proporciona este tipo de método, que en pocas palabras es una base que nosotros utilizamos para las casas que se quiere poner en terreno rústico de madera, pequeñitas o incluso bastante grandes. Nosotros podemos proporcionar este tipo de base y realizar una construcción en suelo rústico sin ningún tipo de problema. Y como parte final, pues también os quería mostrar esto. Ya os mostré más o menos cómo es por dentro y ahora os quiero mostrar pues cómo es por fuera, lo que viene siendo la entrada. Como ya dije anteriormente,
este es, digamos, la cobertura para el sol, que como veis lo podéis tanto plegar como desplegar cuando os dé absolutamente la gana. Y pues no sé, aquí tendríais un sitio, en pocas palabras, para estar tranquilamente, incluso podéis sacaros ahí una silla y sentaros. Pero lo de primeras, este sería básicamente la entrada. Este sería el paso principal, la entrada con una puerta pequeña o grande, pues aquí dependiendo ya de lo que queráis, dependiendo del material que queréis usar. Y pues lo demás serían ya ventanas. Como os dije anteriormente, esta casa es de unos 48 metros cuadrados, es bastante interesante y es bastante cómoda. Pero si vosotros queréis hacer un proyecto de este mismo material, pero bastante más grande, nosotros lo podemos realizar sin ningún tipo de problema y, muy importante, por toda España. Nosotros, aunque nos encontremos en Valencia capital, nosotros hacemos construcciones por toda España. Así que nos da igual si ustedes os encontráis en Barcelona, en A Coruña, en Murcia, nos da bastante igual. Nosotros traemos el material al terreno donde vosotros queréis construir y comenzaríamos con la construcción. Vale, creo que he dicho todo. Como veis, es una casa bastante interesante. Es sobre todo este proyecto para personas, para una o dos personas que quieren vivir en pareja, que nos lo han encargado, pero también podemos realizar proyectos grandes. Y otra cosa que quería comentar, no solamente hacemos proyectos de un piso, es decir, que si el cliente quiere presentar su propio proyecto, nos puede mostrar fotos, pueden ser de un piso, pueden ser de 2 pisos, y nuestro arquitecto simplemente realizará el proyecto, obtendremos absolutamente todos los permisos y le construimos la casa que ustedes queráis. Así que nada, chicos y chicas, si tenéis alguna pregunta, si os interesaría saber algo más detalladamente, si os interesaría que, no sé, os llamase una persona y hablar así más por teléfono para resolver sus dudas, no dudéis en comentar o directamente en llamarnos. Y si os interesa, podéis entrar en nuestra página House in Spain y ahí simplemente dejar una nota y un personal de nuestra oficina les llamará y les resolverá todas las dudas que ustedes tengáis. Así que nada, muchísimas gracias por escuchar y espero que os haya parecido interesante. Hasta luego.